Exactamente, son dinámicos. ¿Cómo se llama? Dinámicos, ¿es ahora? Dinámicos, sí. Lo bueno es que no se mete mucho ruido aparte de lo que usted está hablando. Entonces, es como más. Los otros, si usted no tiene un lugar, en los dinámicos, si usted no tiene un lugar así como completamente a prueba de sonido, le va a captar todo el sonido ambiente. Exactamente. En cambio, usted no. Ok, ya, cuando quiera. Está grabando, ¿eh? ¿Ya está grabando? Entonces, sí. Seguro. Listo. Entonces, Bueno, listos. 2. No. 1, 2, 3. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Hoy es un día muy especial porque hoy inicia la segunda temporada del Asesor. Nosotros, Félix o Don Juan, mejor conocido como Don Juan, Don Juan, sí. y su servidor Eric Corrales estamos muy contentos porque ya volvimos y como ven, tenemos nuevo espacio. Y hoy iniciamos, Don Juan, con Don Rafa. Don Rafa. Entonces, la bienvenida, Don Juan. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Buenísimo, ya tenemos nuevo set. Nuevo set. Arrancando nuevo set, nuevos equipos. Entonces, espero que esto sea un bien para el asesor y para todos, ¿verdad? Y hoy nos encontramos con Don Juan. Don Rafa. Don Rafa. Don Rafa. Corte. 3, 2, 1. Y hoy nos encontramos con Don Rafa. Bienvenido, Don Rafa. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Encantadísimo de estar inaugurando la segunda temporada del Asesor aquí en San José de Costa Rica, en La Bruca, que es mi país materno y que adoro muchísimo, profundamente. Gracias a usted por acompañarnos. Nosotros siempre iniciamos este programa con la siguiente pregunta. Don Rafa, ¿usted fue empleado en algún momento de su vida? Bueno, yo diría que la mitad de mi carrera ha sido de empleado, unos 20 años, en Venezuela principalmente. Ajá. Cuando me mudé a Europa en el 2003-2004, de Venezuela a Barcelona, comencé a trabajar ahí como trabajador independiente por cuenta propia, trabajador autónomo. Desde entonces, ¿Qué hacía allá? bueno, yo soy graduado de ingeniero mecánico. Okay. He trabajado en la industria petrolera, manufacturera, en banca y finanzas, pero principalmente en comercio, suministro de petróleos de Venezuela, en Caracas. En Caracas. ¿Cuándo se mudó a Barcelona? Me mudé porque el señor Hugo Chávez despidió al 50% de la compañía y nos prohibió trabajar en Venezuela. Okay. Entonces yo quería aprovechar ese conocimiento. Claro. Sí, y las capacitaciones que nos daba la empresa, que eran en sitios bastante buenos, como la Universidad de Oxford. Claro. Súper. Usted está en Venezuela, pasó esta situación y usted se va para allá sin trabajo. Y va a ir a tener suerte. Me fui con 3 maletas. Eso sí, me fui con el pasaporte español porque mi Ajá. país paterno es España. Es España. Mi papá nació en Madrid. Y eso le abre a uno las puertas, por lo menos, de dónde llegar y también de orientar cómo sacar los papeles. Y mucha gente migrante no sabe eso y entonces está más complicada la cosa. Yo había hecho un viaje exploratorio a Costa Rica antes de viajar a Europa y el diagnóstico que tenía en ese entonces es el mismo. Sí. Costa Rica es un país muy pequeño y además que no les gusta el petróleo, que es mi área que amo y adoro profundamente. Entonces, si quería seguir trabajando en lo que a mí me gustaba, tenía que ir a otro país distinto de Costa Rica. Sí, digamos, aquí en Costa Rica pues hay una refinadora que es la única que tiene Es la única que tenemos. el monopolio del petróleo, ¿verdad? Entonces, digamos que si usted no entra a trabajar ahí, es un poco difícil estar trabajando ligado a la parte de petróleo, ¿verdad? Te corrijo, Ajá. no es una refinadora, es una refinería. Sí. Y no hay porque la desmantelaron. Desde el 2012 que hubo un incendio, no funciona. Sí, correcto. Más bien, sí, tiene toda la razón. Uno le dice la refinería o le dice recopio, ¿verdad? Pero por el asunto del nombre, ¿verdad? Que se llama. Pero bueno, ya las operaciones y todo eso, si usted no entra a trabajar ahí, entonces es muy difícil trabajar directamente del lado de todo lo que tiene que ver con logística. Claro. Rafa, ¿y en España? ¿En qué se dedicaba? Bueno, después de trabajar con equipos de alto rendimiento de 3, 5 personas y tener proyectos que fueron un hito en la historia de Latinoamérica y la venta de petróleo, como las primeras ventas de subasta en reverso por internet de América Latina al mundo, Sí. pues no tenía nada que hacer.
Entonces comencé a aprender a salir a vender con un maletín Ok. en Sant Boi de Llobregat, que es por el aeropuerto de Barcelona, y tenía un Smart. Y tenía que visitar a los clientes con un maletín muy pesado porque eran equipos de insonorización y de fijación. Entonces, bueno, fue una experiencia lindísima. Siempre que comienzo algo nuevo me capacito, me comencé a capacitar en lo que es el plan de empresa de España, de Barcelona, Claro. y me contactó la gente de Citigroup en un proyecto paneuropeo Ok. y ahí aprendí muchísimo, que fue la actividad principal en Europa, trabajar en lo que a mí me gusta, igual que el petróleo, que son las finanzas. Ok. Ok, entonces, ¿en cuánto tiempo estuvo en España? ¿Cuántos años al final? Sí, en Venezuela viví 40, en España, en Barcelona viví 6 años, del 2003 al 2008, y a finales del 2008 me trasladé a Costa Rica. Ok, ¿y cuál fue la decisión de venirse para Costa Rica? Sí, en el 2007 y 2008 hubo una crisis brutal a nivel global y la división de Citigroup, donde estábamos trabajando, cerró. Ah, ok. Y por otro lado, siempre he hecho sueños, los sueños que he tenido realidad, y uno de mis sueños no era venir como venía todos los años o 2 veces al año a Costa Rica a ver a mis abuelos, sino era realmente sentir el país viviendo en Costa Rica y aportando mi conocimiento a la economía de Costa Rica. Yo tenía un sueño cuando llegué que era demasiado grande, todavía no lo he perdido, que era subir el ingreso per cápita de cada persona costarricense en $10,000 por año. ¡Wow! Eso sería Sí, eso fue mi sueño, sí. Todavía creo que lo puedo hacer, pero ya no con la parte petrolera, que sí era factible, como lo hizo Singapur. Yo estoy haciendo un doctorado de historia empresarial en la UCR, Ajá. y el tema es la historia empresarial de Costa Rica comparada con Singapur. Déjame contarte que en los años 50 Nicaragua, Costa Rica y Singapur tenían el mismo ingreso. Ok. Pero ya sabemos por dónde fue Nicaragua, por dónde fue Singapur, y parte de lo que hizo Singapur, además de diversificarse, es que tiene 3 mega refinerías petroleras. Mega. O sea, Mega refinerías de, ponte tú, el consumo aquí en Costa Rica es de 50,000, 60,000 barriles diarios. En Singapur hay una refinería de 400,000 barriles diarios. Y en Venezuela yo trabajaba con la refinería más grande del mundo en esa época, que son 940,000 barriles diarios de petróleo refinados, que es el complejo refinador de Amoy Cardona. wow. Eso es un... Yo tuve un jefe venezolano y él tenía un dicho que decía, eso es un menudillo. Bueno, todavía mi sueño sigue en pie porque hay muchas otras cosas que se pueden implantar en un país. Claro. Y ves el ejemplo de Panamá, que ha sobrepasado en algunos aspectos a Costa Rica, no en todos. Sí, sí, por supuesto. Entonces eso es una buena planificación que tienen que tener los gobernantes y los gobiernos a mediano y largo plazo. Claro, claro. Consulta, don Rafa, pero usted también estuvo en este tiempo, no sé si fue en Barcelona, pero estuvo con esto de los criptoactivos, de minar bitcoins. ¿Cómo funciona eso? Parece que yo me reinvento cuando hay alguna crisis. Eso fue en la época del COVID. Sí, fue hace unos 4 años. ¿No? Sí, más o menos. Entonces mis amigos de Europa me invitaron porque hubo una presentación aquí muy cerca en el Barceló Palacio. Ajá. Que yo quedé, como dicen en España, bueno, muy asombrado porque habían invitados de todo el mundo para un proyecto de minería en Asia. Ajá. Y estaba siendo invitado por los dueños del proyecto y por los primeros que se unieron. Entonces, en resumen, me dediqué a estudiar 10,000 horas las criptomonedas, a minar, hice un por 10 de lo que puse de prueba y escribí 2 libros. Pero eso fue aquí en Costa Rica. Sí, en mi residencia en Curridabat. Cuando nadie podía salir, yo estaba estudiando y entonces estaba haciendo casi que un video por día para explicar lo que es un altcoin y lo que es el Bitcoin. Ok, y... Perdona, haciendo un paréntesis, ve qué loco, digamos, cómo la gente tomó la época pandemia, ¿verdad? Sí. O sea, muchos se echaron a morir, muchos dijeron, aquí nos vamos a morir todos, se va a acabar el mundo.
y don Rafa se puso a estudiar. Exacto. E hizo 2 libros, man, Es muy interesante. que cualquiera puede tener acceso a esos libros, se venden. Sí, están disponibles en Amazon, en Kindle Amazon, que es autopublicar un libro. Es que ahora no hay barreras. La persona que quiera publicar no necesita una editorial, puede hacerlo en todas partes del mundo, en papel o en digital. Imagínate. Cuando usted fue invitado a este lugar para oír una charla de criptoactivos y minar, ¿usted ya tenía conocimiento o era la primera vez que oía sobre esto? Claro que tenía conocimiento, lo que tenía era arrepentimiento de no haber comenzado en el 2009 porque hubiera sido el hombre más rico de Costa Rica. Sí, porque eso se ha multiplicado por más de 1 millón de veces. Sí. Pero le tenía miedo. Entonces, el miedo inhibe a tomar acción. Claro. Y por eso yo me decidí en algún momento de mi vida a hacer cursos de scuba diving, de buceo, porque le tenía miedo a nadar y al mar. Ajá. Y me gradué como buceador avanzado. Igualmente le tenía miedo a las criptomonedas y una vez que las entendí dije qué desperdicio de no haber comenzado antes. Pero comenzó. Comencé a minar, que es imprimir criptomonedas. Ok. Te pagan en Bitcoin. Para una persona Claro. que nos está oyendo y dice minar Bitcoin, ¿Qué es esa vara? en el ABC, así muy simple, como explicándole a un chiquito de 6 años, ¿qué es minar Bitcoin? Sí. Hay que hacer la diferencia de lo que es el dinero fiat. En la década de los 70, el dólar estaba respaldado por el patrón oro. Sí. Y eso significa que usted iba a cualquier país del mundo y decía, cámbieme los billetes por oro, y se lo tenían que cambiar, en teoría. En Nixon, en la crisis que hubo en la guerra de Vietnam, no pudo pagar, no podía pagar, y entonces él se salió de un acuerdo muy antiguo de los años 40, en los cuales iba a ser el dólar y después más recientemente iba a ser el patrón oro. Ese dinero que ya no tiene ningún respaldo se llama dinero fiat. Okay. Y justamente en la pandemia, las ayudas en Europa y en Estados Unidos fue de imprimir billones, miles de millones de dólares Sí. para ayudar a la gente, y eso no está mal. El efecto que eso puede tener es la inflación. Bitcoin es un sistema monetario y es una moneda que se produce a través de los mineros, que son los que validan las transacciones en la blockchain. Y cada vez que un minero resuelve un problema matemático bien complicado, se gana una recompensa. Okay. Y puede ser también que se gane una comisión si alguien quiere hacer una transacción de Bitcoin que puede durar entre 10 a 30 minutos y cobra tanto la minería como la comisión porque sale la transacción más rápido. Okay. Entonces eso es lo que hacen los mineros, que el sistema de la blockchain, que es la tecnología, funcione Okay. de forma descentralizada. Y la otra gran diferencia es que Bitcoin como máximo tiene 21 millones de monedas, no pueden haber más. Cuando se llegue a ese tope no va a haber minerías, van a existir los Bitcoin que existen en ese momento. Sin embargo, el dinero fiat, imagínense el ejemplo de Venezuela, donde desde que yo me fui de Venezuela se han perdido 15 ceros, Sí, provocando una inflación terriblemente alta. correcto. Pues qué interesante todo este mundo, pues aparte del blockchain, se está utilizando aparte en otro montón de cosas a niveles corporativos, más que para el Bitcoin o para criptomonedas. Es prácticamente eso es el futuro o parte de lo que está creándose ahora para ya el respaldo de los documentos. Bueno, el asesor en Costa Rica está bien asesorado. Porque sí, voy a ver todos los episodios de la parte U primera para ponerme al día. Claro. Y sí, tienes toda la razón. A través de la blockchain y de los contratos inteligentes se puede ayudar a todas las industrias, por ejemplo, a un agricultor. Y a través de la tokenización de activos se abre un mundo gigantesco. Por ejemplo, en Colombia y en muchos otros países en Europa se tokeniza un inmueble y se venden esos tokens. Entonces eso es picar una propiedad en pedacitos utilizando la tecnología blockchain, no necesariamente el Bitcoin. Entonces ahí está la diferencia. Los contratos inteligentes, la tokenización y los criptoactivos, que el principal es Bitcoin y el segundo es Ethereum.
Sí, sí. Claro. Correcto. Ahora, se me ocurre una pregunta. ¿Qué pasa o cómo haría alguien que le gustaría tener una granja? Para empezar a De mirar. hecho, déjame contarte Adelante. que muchos empresarios costarricenses que tenían pensado que su planta generadora de electricidad iba a funcionar con el grupo local de Costa Rica, Sí. el ICE, Ujú. en algún momento no le siguieron comprando la electricidad. Ujú. Y aquí en Costa Rica hay empresarios que abrieron una granja aprovechando que tenían electricidad ociosa. Mucha gente tiende a pensar de que no es sostenible el Bitcoin, Ujú. pero lo que sucede es que con la generación hidroeléctrica y otro tipo de generación amigable con el medio ambiente, se puede utilizar en la minería de Bitcoin, porque me faltó comentar que un minero necesita un computador o un ordenador que solamente sirve para minar, Ok. pero que consume bastante potencia y genera bastante calor. El sitio ideal para tener una granja minera de Bitcoin es en la Patagonia o en Islandia, no en Costa Rica. Sin embargo, si usted tiene electricidad barata o que le sobra, usted podría pensar en tener su propia granja. Claro, claro, esto es un mundo completo, ¿verdad? Nuevo. ¿Y cuál es su opinión sí, ya personal acerca de todo esto de los criptoactivos o el Bitcoin en el sentido de la volatilidad? ¿Cree que sí va a llegar un momento donde ya sea más usado o más frecuente el uso en más población? Déjame contarte que actualmente en Nashville, Tennessee, está la feria de Bitcoin, con la asistencia de políticos del calibre de los candidatos presidenciales de Estados Unidos. En el caso del candidato Donald Trump, él era anti-Bitcoin. Sin embargo, ha tenido un giro en su opinión y ahora es pro-Bitcoin. Habría que ver, bueno, el presidente de los Estados Unidos actual, que ya no va a lanzarse de candidato, era anti-Bitcoin. Pero Kamala no sabemos si va a ser o no va a ser. En todo caso, mucha gente opina que esa tecnología no debería ser objeto de debate, como me lo estás preguntando, ya que usar internet o el correo electrónico no es objeto de debate, todo el mundo lo usa. Por lo tanto, tener un debate sobre qué opino es una cosa que le guste o no le guste, la entienda o no la entienda, la están usando. Y por ejemplo en América Latina, en Colombia, hay una cantidad de cajeros de Bitcoin increíblemente alta, lo mismo que en Europa y en Estados Unidos. Aquí en Costa Rica habían 2 o 3 que no sé si siguen funcionando. Entendido. Bueno, muchas personas han entrado a este mundo de Bitcoin como un producto, no como una moneda en el sentido de cambio de transacción, sino como más bien como un producto de inversión, de comprar Bitcoin barato y venderlo más caro y tener una ganancia. O bien, dependiendo del tipo de inversión que quieran hacer. ¿Cómo ve usted esto en el sentido de que si es una buena idea o no es buena idea, o si ya pasó el momento, o si hay que estudiar mucho y no es tan fácil como lo ponen? Después de trabajar 32 años en finanzas, de mi maestría en finanzas en Caracas, cuando alguien me pregunta qué recomiendo, lo que recomiendo es que tome con alguien profesional un análisis de necesidades financieras para que esa persona entienda la posición de la persona que está preguntando. Porque es súper irresponsable el poder recomendar cualquier vehículo financiero, cualquier producto, si antes no se ha atendido el perfil de la persona que está preguntando y sobre todo sus necesidades financieras. Juan, si tú quieres, estoy a la orden para ayudarte en ese tema. Perfecto, Rafa. Qué curioso. Nosotros el otro día estábamos hablando en uno de nuestros podcasts de la gente que vende humo. Pero escuchando a don Rafa y escucharlo usted, Juan, o sea, se nota la diferencia, quién vende humo y quién no. Porque, o sea, usted está diciendo, necesito sentarme a hablar con la persona, saber sus necesidades, sabe o no sabe, y vos siempre lo decís cuando asesoras a alguien. Entonces, sí, nos está viendo y quiere asesoría, aquí tenemos estos 2 muchachones, ¿verdad? Para que se asesoren y no compren humo. Creo que aquí don Rafa me respalda en esto y uno no puede o no hay una receta mágica en el sentido de tome, haga esto y ya.
Y ya se hizo millonario. Ya se hizo millonario. De la Y noche a la menos mañana. en muy corto plazo. Realmente eso no se puede. Hay que, cada quien está en un momento financiero diferente y hay que analizar cuáles son sus objetivos, cuál es su edad, qué está haciendo, qué no está haciendo, qué le gusta, qué no le gusta. Son muchas cosas como para llegar a ser una forma irresponsable donde decirle, agarre esta plata y métala en esto y va a ver qué buenísimo. Ahora, Yo quisiera matizar sobre ese punto porque me parecen espectaculares los vídeos que hace Juan y que publica en las redes sociales. Y claro, yo soy muy analítico y me pongo a pensar que efectivamente si alguien te ofrece ser millonario en el corto plazo, eso es un scam. Pero los asesores financieros sí que queremos que usted en el momento de pensionarse sea millonario. Y está estudiado desde hace muchísimo tiempo que por las manos de cualquier empleado va a pasar más de $1 millón. Claro. Entonces, no es la cantidad de dinero que uno llegue a manejar, sino es el que uno sabiamente sabe invertir para que cuando lo necesite, después de varios años, sí que pueda tener $1 millón o $5 millones y ser uno de los 9,000 y pico millonarios que existen en los Estados Unidos. eso sería algo hermoso y nosotros lo hemos hablado muchas veces. O sea, no es que no se pueda, no es que es imposible, pero es que hay que hacer ciertos movimientos, hay que cambiar desde hábitos hasta maneras de pensar y chips, donde usted tiene que poner su empeño, capacitarse, estudiar y demás para poder llegar a eso, ¿verdad? Generalmente la gente se distrae muchísimo con cosillas. Busca un golpe de suerte. ¿Qué puede pasar? O sea, el golpe de suerte puede pasar, pero si pasa el golpe de suerte y no seamos sabes honestos. administrar ese dinero, chao. Chao. Sí, hay que tener y mantener una perspectiva a largo plazo. correcto. Y ese es el secreto, uno de los secretos. Otro de los secretos es mantenerse invirtiendo, lo que es promediar precios. No es lo mismo hacer inversión una sola vez, un lump sum, que, por ejemplo, tener el hábito de apartar un porcentaje definido de los ingresos e invertirlos cada mes. Claro. Eso se llama promediar precios. Y la otra cosa que debería hacer cualquier persona es diversificar. Dios guarde, pongan como hacen algunos bitcoiners, todo en bitcoin, porque ahí pueden perder todo. Correcto. Entonces, según las universidades más prestigiosas, y para cerrar ese tema, dicen o han estudiado que entre un 3 a un 7% sería lo ideal máximo para tener en bitcoin. 7%, 3 a 7% del capital total de la Del persona. portafolio de inversión. Okay, Sí, no perfecto. de la casa y el carro, Sí, porque correcto. la gente entre más tiene, más diversificación tiene. Ok, correcto, sí, porque digamos, en pandemia afloraron un montón de situaciones donde la gente salieron opciones milagrosas donde ustedes le decían, venga, meta todo su dinero en esto, venga, hipoteque la casa, venda su Sí. carro, venda, sí, y gente primero arriesgando el patrimonio de otros desmedidamente, irresponsablemente, y Claro. mucha gente perdió mucho capital. Hay un libro que hizo una familia holandesa, pero sabía lo que estaba haciendo. Vendieron todo, hasta los juguetes de los niños, y compraron Bitcoin. Y fueron billonarios de Bitcoin. Pero habían estudiado. Entonces, lo principal que dice Warren Buffett es que cada quien entienda el Correcto. instrumento de inversión y los riesgos, los beneficios y los riesgos. Esa familia tomó el riesgo de vender todo, todas las propiedades de los carros y hasta los juguetes de los niños, y de poner todo en Bitcoin, porque conocía los potenciales beneficios y los potenciales riesgos. Pero hizo la tarea. Primero se educó y Exactamente. dijeron, vamos a hacer esto porque creemos que ya nos educamos, ya sabemos lo que estamos haciendo y asumimos el riesgo, que a veces la gente no quiere asumir el riesgo. Según el último estudio PISA de ciencias, matemáticas, creatividad y educación financiera, el país líder en el mundo en educación financiera es Bélgica. Y si usted ve en el mapa, Bélgica y Holanda hacen frontera. Sí. Es la misma gente, ¿no? Entonces, recuerde los holandeses que fundaron en el siglo XVIII la compañía de Indias Orientales y Occidentales, Sí. y que son unos traders. Yo mismo, que trabajé en Shell, antes de trabajar en Petróleos de Venezuela, aprendí muchísimo de esa cultura, la cultura holandesa. Sí. Entonces, recordemos también que en ese país han habido ciertas crisis, pero ciertos boom, como el boom de los tulipanes, que tú debes de recordar, Juan. Sí, claro.
Ajá. Bueno, Es cierto. vamos a ver. Sí, sí, lo estoy- Vos dijiste una frase que me gustó mucho, que los líderes en la parte de educación financiera son Bélgica y también los parte de Países Bajos. Aquí en Costa Rica, te voy a contar un poco de la historia. Como yo, un hombre de 43 años, ¿verdad? Cuando yo estaba en el colegio, Chiquillo. un carajillo, ¿verdad? Cuando yo estaba en el colegio, pues sí, a uno le enseñaban lo que era álgebra, trigonometría, le enseñaban algunas cosas ahí de ángulos y cosas así. No digo que no sea necesario, no digo que era una pérdida de tiempo, jamás me voy a meter eso, pero creo yo que también a ustedes tienen que haberle reforzado mucho la parte de cómo es sacar una tarjeta de crédito, cómo es pedir un préstamo e inclusive cómo es presentarse a una entrevista de trabajo, a solicitar un trabajo. Porque las personas, muchas veces aquí en Costa Rica lo que hacemos es ir al trabajo y aceptar las condiciones que nos ponen, ¿verdad? Entonces, casi que decirle... En Costa Rica y en todas partes. Casi que decirle, contráteme, porfa. Y claro, después nos estamos quejando del salario que nos dieron, ¿verdad? Porque al principio era, ¿qué salario quiere o qué quiere hacer? Lo que sea. Y entonces cuando usted dice lo que sea, le dan lo que sea. Usted no sabía qué quería, ¿verdad? Entonces, bueno, cuéntenos un momentito, ¿cuáles serían los 3 errores más comunes que usted ha sentido que hacemos las personas en la parte con las personas que usted ha asesorado, en lo que usted trabaja como asesor financiero? ¿Qué hacen las personas, verdad, en la parte de educación financiera? ¿Cuáles serían esos 3 errores más comunes que usted se ha dado? Y damos un momentito aquí, damos un paréntesis, si quiere acomodar un poquitico aquí el micrófono, porque lo veo un poco, a donde esté como, Rafa, okay. Listo. Bueno, para continuar en esa pregunta tan interesante que me hice, porque hay que diferenciar entre errores financieros, que son muchísimos, con errores en educación financiera, ¿no? Okay. Entonces, tomando este punto de error en educación financiera, y es común en muchísimas edades y en muchísimos países, como escribí en el episodio de hoy en Feliz y Saludable, que el no conocer el número mágico a su retiro. ¿Qué significa eso? Algunas personas le dicen la cifra de independencia financiera. Para mí, si usted va a viajar, usted sabe de dónde sale y a dónde llega. Ajá. Usted quiere ir a Italia, o usted quiere ir a Miami, o usted quiere ir a Guanacaste. El mayor error en educación financiera es no saber el número mágico a su retiro. Es decir, la cantidad que usted tiene que tener acumulada en el momento que quiera dejar de cambiar tiempo por dinero y que solamente cambie dinero por más dinero. Y como un ejemplo, si usted quiere vivir con $1,000 por 40 años, ahora mi abuelita vivió 103 años, póngase que usted se retira a los 60 y que vive 110. Entonces, usted tiene que calcular, sí, ríete, pero dicen que ya nació la persona que va a vivir 150 años. Ya nació. No, Sí. de hecho, yo al otro día Sí. vi en las noticias una persona que tiene 120 años y la persona está bien. O sea, realmente todos los días, o sea, se está trabajando en la industria médica para que las personas vivamos más tiempo. Exactamente. Entonces, y si usted lo pone a pensar, en 1950 las personas, no sé, vivían en alrededor de 60, 70 años, ahora ha subido, vamos, 10, 20 años en la expectativa de vida alrededor del mundo. ¿Por qué no dentro de 10, 15 años ya vamos a estar viendo personas que sobrepasen más de 100 años y pues tienen que mantenerse, ¿verdad? Y yo, el doctor me dijo que yo iba a llegar a vivir 100 años. Claro, entonces en ese orden de ideas que estamos de acuerdo y ojalá que sea así, ¿verdad? Ay. Si tú quieres vivir 40 años Sí. con un ingreso de $1,500 a un 8% de interés, que aquí en Costa Rica hay instituciones que dan eso en renta fija, si no pregúntenle a Juan. Entonces tú tienes que tener acumulado un número mágico de $215,731. Si usted tiene aspiraciones de vivir mejor, viajar al exterior, tal vez a Panamá o a Nicaragua, no muy lejos, Sí. con $3,000 mensuales, su número mágico es de $431,461 estadounidenses. Si, Juan, tú tienes unas premisas más altas y quieres hacer viajes tal vez a Europa o mantener tu nivel de vida, no bajarlo cuando te pensiones, esos últimos 40 años, para que puedas tener esos $4,000, tienes que tener
al 8%, 575.282, y eso es perfectamente posible hacerlo si no se cometen el error número 2 y el error número 3. Ok, adelante con el error número 2 y el error número 3. Nos faltaron como unos tambores, una vez. Ahí vamos a meterle nada. Bueno, yo tengo lo que en Venezuela se llama una chuleta, Sí. que es cuando uno en el examen saca un papelito, no sé cómo lo Ah, dicen. sí, Un forro. forro. Es un forro. Bueno, este es un forro. Pero es un forro de Citigroup del calendario del 2008. Ok. Y de esta forma explicamos a las familias comunes y corrientes. El segundo error es no saber la teoría de las responsabilidades decrecientes. Y eso significa que cuando uno es joven, tiene altas responsabilidades, los hijos están pequeños o tiene mascota, tiene que pagar hipoteca. En cambio, no tiene patrimonio. Por lo tanto, debe de tener un plan financiero en marcha y especialmente que sea periódico, ¿verdad? Tanto en la cobertura como en la inversión. No solamente todo en la inversión, sino la cobertura son los seguros. A mitad de la vida ya se equilibra las responsabilidades que son decrecientes con la necesidad de ingresos. Y como ya sabemos el error número 1, que es tener el número mágico, entonces, si todo va bien, entonces la persona a su pensión va a tener un patrimonio. Cuando usted ya tiene un patrimonio, no necesita casi seguros. Claro. A menos de que usted viaje mucho, tenga unas necesidades especiales. Sí. Entonces, el error garrafal más grande sería no conocer la teoría de las responsabilidades decrecientes. Y desde mi punto de vista, aquí seguimos, es la regla del 72, que te ayuda a calcular aproximadamente el número de años necesarios para doblar una inversión a un tipo de interés dado fijo compuesto. Entonces, 72 entre una tasa de 3%, cada 24 años se va a duplicar su capital o sus deudas, si son deudas. Sí, claro. Al 6% cada 12 años y al 12%, que es perfectamente posible porque es lo que rinde la bolsa en promedio en el largo plazo, cada 6 años. Si usted ve que en la calle, en la feria que hubo de automóviles, se vendieron montones, realmente no hay un auto de $10,000. No. Si usted pone $10,000 al 12% y utiliza como guía la regla del 72, en 6 años se le convierten en $20,000, en 12 años en $40,000, en 18 años en $80,000, en 24 años en $160,000, en 30 años en $320,000. Sucesivamente, yo puedo decir que tengo 42 años trabajando desde que me gradué a los 22 años. O sea que 40 años pueden llegar, a mí ya me llegaron. Correcto. Si hubiera puesto $10,000 sin dar ingresos mensuales o periódicos, que es lo que sí se recomienda que uno haga, dejando ese dinero ahí al 12%, a los 42 años tendría $1,280,000. Entonces ratificamos lo que dije anteriormente y estamos todos de acuerdo que es posible ser millonarios en dólares en el largo plazo. Y claro, yo tengo la expectativa de seguir. A los 48 años tendría $2,560,000. En resumen, esos son, en mi concepto, los 3 errores financieros más importantes: el no conocer la cifra de independencia financiera, el no saber la teoría de las responsabilidades decrecientes y en no manejar bien el concepto del interés compuesto, sea con la regla del 72 o con la fórmula matemática del interés compuesto o cualquier otra manera. Yo creo que ahora con todo esto que dijiste, Rafa, y lo que dije yo anteriormente, que durante los años de estudio de colegio, a uno no le enseñan nada de esto, y luego cuando uno sale al mundo laboral, prácticamente llega a hacer lo que llaman la carrera del ratón, que es vivir tras un sueldo quincenal y estar en eso, y estar en eso, y estar en eso. Y esa vuelta, usted abre los ojos y ha pasado 15 años. Y han pasado 15 años donde por su dinero, si usted suma desde el día número 1 hasta el día el 15 años, suma todo eso y usted dice, ¿qué se hizo todo ese dinero? Entonces, esto es un asunto que nos podemos poner a pensar a aquellas personas que hoy
tienen un capital o no han podido lograr un capital, aquí tienen a don Rafa que les puede ayudar, les puede asesorar y les puede guiar para hacer un capital para sus años de retiro laboral. Ahora viene una pregunta que nos la brincamos hace mucho. Usted llegó a Costa Rica y usted empezó a trabajar en inversiones o empezó a trabajar en otra vaina o siguió estudiando o qué fue lo que hizo cuando usted llegó acá. Bueno, en Venezuela les encanta utilizar modelos para poder hacerse millonarios rápido. Y en este caso yo tenía compañeros de Petróleo de Venezuela que ingresaron en una compañía de nutrición y se volvieron millonarios, pero haciendo las cosas bien. Y en un esquema que no es piramidal, sino que es completamente legal, en una compañía legal que tiene muchos años funcionando. Cuando yo vivía en Europa, engordé demasiado, porque se come demasiado rico. El pancito, el vinito. El jamón serrano. Sí. Y yo tenía una prima hermana y tenía amigos de Petróleo de Venezuela de que habían logrado alcanzar la independencia financiera no en 3 años, pero sí en 10 años, ofreciendo soluciones de nutrición a las personas. Y yo digo, si yo necesito rebajar lo que aumenté en Europa, pues voy a aprovechar y abrir un club de nutrición en un local propio de San Pedro Montes de Oca, que todo el mundo de Costa Rica iba a verlo porque era un centro de educación. Se llamaba Vilagut Wellness. Bueno, perdón, ya no existe. Entonces, si no se pueden decir marcas, ya esa marca no existe. No importa. Pero eso fue lo primero que hice. En segundo lugar, hubo la apertura del sector de seguros. Y yo no solamente era cliente de una empresa potente en España, sino que me dieron acciones. Esa empresa abrió operaciones en Costa Rica y entonces yo, cumpliendo con todos los requisitos legales, hice todos los cursos y me certifiqué en la SUGESE como promotor de seguros con una empresa española. Entonces ahí retomé un poco las finanzas, empecé a hacer muchos cursos en la Universidad de Costa Rica y empecé el doctorado en el año 2016. El tema financiero nunca lo abandoné y he tenido varias alianzas con varias empresas y ha sido muy productivo porque desde diferentes perspectivas, el hecho de haber estado inscrito en el Banco de España con Citigroup me abre el mercado europeo. El hecho de ser venezolano y de tener mis títulos de ingeniero y de maestría en finanzas en Caracas me abre ese mercado. Y el hecho de estar inscrito en la SUGESE y de haber tenido alianzas con empresas muy potentes me abre definitivamente las puertas para poder asesorar a cualquier familia en Iberoamérica. ¿Y hoy a qué se dedica don Rafa? Bueno, soy una persona que no puede estar tranquila, entonces... Bueno, ya nos dimos cuenta un poquito. Yo cada día leo mucho, estudio mucho y estoy escribiendo en promedio de 3 a 5 episodios en el blog Feliz y Saludable. Diferente temática de nutrición, de bienestar, de viajes, de criptoactivos, etc. Eso lógicamente toma tiempo. Después mucha gente acude a mí para enseñarles finanzas. Entonces ese es otro aspecto que no está limitado a Costa Rica, sino a toda Iberoamérica. Desde México, que es el país con más habitantes que hablan castellano en el mundo. Y en tercer lugar, si alguien quiere solicitar un análisis de necesidades financieras, gustosamente lo podemos programar. Y si después de eso quiere una recomendación, también le puedo dar varias opciones en Costa Rica y fuera de Costa Rica. Entonces una persona dice, mira, don Rafa, tengo un dinero que he estado acumulándolo desde hace un tiempo, me gustaría ver opciones de inversión, usted lo puede asesorar en ese caso. Sí, la primera asesoría es entender yo bien si tiene familia, si tiene seguros, si ya tiene inversiones y si la persona sabe cuál es su cifra, el número mágico a su retiro, si sabe lo que es la regla del 72, el interés compuesto y la teoría de la responsabilidad decreciente. Una vez que nos nivelamos y que yo entiendo si es un perfil conservador, intermedio o es una persona joven que puede tener más riesgo, entonces estoy en la capacidad de que pueda invertir en petróleo,
que durante la pandemia bajó hasta menos $40, pagaban para que se llevara el petróleo, pero quien compró en esa época se hizo multimillonario en criptoactivos, en blockchain, en tokenización y por supuesto en los instrumentos de renta fija o de renta variable, y al estar también, haber trabajado con seguros en Europa y en Costa Rica y en Venezuela, entonces es una visión holística de todas las necesidades con una sola persona. Y es que ve que interesante, porque digamos, en las redes sale mucho, invierta $200 con esta empresa y se va a ganar, no sé, X cantidad, ¿cierto? Lo que es no saber, man, porque vos te puedes decir por solo un anuncio, usted dice, man, yo invierto $200 y me voy a ganar 1000 en un tiempo de X, ¿verdad? Donde no, lo que es obvio es que vas a perder esos $200. Muy posible. El problema es, man, que la gente no sabe a quién recurrir cuando tiene un dinerillo o tiene una inquietud para poder invertir. Y O simplemente no tiene la cultura de estarle es que, man, aquí en Costa Rica a no una hay. persona. No hay la cultura de preguntarle a un asesor financiero, mira, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, porque la gente lo que piensa es mi plata, yo hago lo que quiero. Lo que me da la gana, sí, pero el problema, pienso yo, que aquí es que, y lo hemos hablado varias veces, nosotros pensamos en presente, no pensamos en futuro. Nadie cree que va a cumplir más años, nadie cree que puede que se quede sin pensión, nadie cree que lo despidan. Que lo despidan. Ahora yo te voy a preguntar a ti. Sí. Tú dices que quieres vivir más de 100 años. No, yo no dije eso. El doctor dijo que yo iba a vivir. Bueno, la pregunta, ¿cuánto quieres vivir? No, poquitos. Bueno, No, independientemente de lo que sea, ¿tú vas al médico? ¿Tengo qué? ¿Cada cuánto? 6 meses. Ok, la mayoría de la gente va al médico. La mayoría de las personas paga a un contador o paga a un abogado. Entonces, les voy a dejar la reflexión en el tapete para que piensen que sí, hay asesores financieros que no cobran. Sí. Pero no hay muchos médicos que no cobran. Totalmente. Ni abogados, ni contadores que no cobren. Totalmente. Entonces, realmente hay que acudir a una persona, ya sea que cobre o que no cobre, pero que sea profesional y que tenga los atestados. Y eso no se puede hacer cada 5 años, no. La recomendación es que en un mundo tan cambiante como hoy, usted acuda mínimo las mismas veces que va al médico con su asesor financiero independiente. Porque si usted va al asesor financiero del banco, o de la cooperativa o de la institución donde tiene sus ahorros, lógicamente le va a recomendar los productos de esa institución. Por supuesto. Correcto. Por supuesto. Yo creo que aquí, digamos, y aprendiendo con Juan, o sea, no hay que tenerle miedo al asesor financiero. Vaya, pregunte. Como lo dice usted, muchas veces la primera es gratis, la segunda ya entramos en un plan de trabajo y demás, y ya lo vamos a ir guiando. Aquí hay un problema muy grande. Digamos, el tico se endeuda muchísimo, por esas ganas de hacer plata, pero mal asesorado. O sea, le dicen, saque un préstamo para que invierta y se hace millonario. ¿Quién saca un préstamo para invertir? ¿Me explico? Para profundizar en ese tema, los errores financieros de los ticos están en el episodio del blog de hoy. Los invito a que lo visiten y que puedan leer por edades, para niños, para personas profesionales y para pensionados, cuáles son los 3 errores financieros. Y lógicamente, como acaba de señalar Eric, el endeudarse, el abusar de las tarjetas de crédito es uno de los errores que se cometen en Costa Rica. Correcto. Y por Costa Rica y alrededor del mundo hay sociedades que uno sabe que viven de crédito, ¿verdad? Entonces, más bien hemos migrado como a ese tipo de sociedades donde el consumismo ha sido demasiado fuerte y no hemos migrado a esas sociedades donde más bien ellos piensan en el retiro laboral, en retirarse jóvenes, en invertir, en crear capital y no acceder a sus activos a través del crédito, que es lo que nos está pasando. Lo que pasa es que también, digamos, es una falta de mentalidad. Claro. Nosotros entrevistamos a un muchacho, jovencito, ni 30 años tiene ese mae, ¿verdad? Tal vez 30, 29, por ahí. Ese muchacho, don Rafa, ese mae lo que hizo fue que cambió el chip. Y él pensó, no en presente, pensó en futuro. Y él mismo dice, mae, yo me maté trabajando 2 años continuos y me sacrifiqué un montón de cosas, pero hoy tengo mi negocio. Hoy tengo una libertad financiera, tengo el negocio, tengo la entrada de su trabajo y está pensando en otras inversiones a los 30 años. ¿Pero qué fue? O sea, él pensó en futuro, él se capacitó y ahora ya tiene lo que muchos desearíamos. Y él nada más se hizo una pregunta,
muy sencilla, que lo puso en una balanza. ¿Qué quiero? ¿Fiesta y vivir como los de mi edad? ¿O quiero libertad financiera en un futuro? Y se fue por la libertad financiera y ya la está logrando. Pero ¿quién hace eso, man? Sí. ¿Quién lo educa a uno a hacer eso? Nadie. Don Rafa, vamos ya terminando. Desgraciadamente nos está ganando el tiempo. La conversación ha estado muy buena. ¿Dónde lo pueden contactar? Redes sociales, teléfono, correo. Las personas que nos van a oír, ¿dónde pueden acceder a esa asesoría financiera que usted nos acaba de dar? Toda esa cátedra que nos dio, toda esa experiencia en tantos... Con los forros y todo. Con los forros. No, pero, o sea, más bien, si usted no tiene forros... Está feo. O sea, eso es como irse a la guerra sin rifle. Sin rifle. O sin balas, ¿verdad? Adelante, don Rafa. A mí me faltó comentar que Adelante. entre las cosas que yo hago y que es mi gimnasio de la mente, es que yo armo árboles genealógicos de larga duración. Okay. En la Universidad de Costa Rica presenté el último libro desde mi sobrino nieto que nació en San Ramón de Alajuela hasta Carlos Magno. Entonces aquellas personas que quieren sacar el pasaporte europeo por nieto o el italiano por descendente van a necesitar una persona profesional que certifique sus ancestros. Eso yo lo hago como gimnasio, pero también es una unidad de negocios que tengo. Y me pueden contactar, creo que la forma más fácil es el WhatsApp que utiliza todo el mundo. En Costa Rica el código es 506 y el teléfono es 6110-8665. Digámoslo, viéndolo para aquella onda. Sí, 6110-8665 en WhatsApp o en Telegram si quiere mantener la privacidad de su Súper, número. tiene el canal de Telegram. Sí, también. Súper, súper. ¿Y en redes sociales o Bueno, tiene canal de YouTube, dijo usted. ¿O tiene canal de YouTube? Bueno, existe la particularidad de que mi apellido es muy poco común en cualquier parte del mundo, somos familia. Y al ser historiador y genealogista, todos somos familia. Si usted pone Rafael Vilagut en Google, bueno, no hay ningún otro Rafael Vilagut en el mundo. ¡Wow! Interesante, sí, qué interesante. Es único. De ver si se jala una torta, ¿verdad? Ya saben que fue usted. Sí, eso pasaba en Venezuela, que iba a inscribirme yo en el colegio de La Salle y le dijeron a mi padre, Vilagut, usted a mí. Entonces, todo tiene sus pros y sus contras. Para ir cerrando, don Rafa, nosotros siempre terminamos con el siguiente comentario y va dirigido a usted para la gente que nos está viendo. Cualquier persona que quiera, desde educación financiera hasta empezar a invertir, en 2 minutos, ¿cómo lo asesoraría usted? ¿Qué le diría? Bueno, le preguntaría que si ya tiene un asesor financiero. Y si ya lo tiene, pues evidentemente no le está funcionando. Porque no le funciona, ¿verdad? Uno a veces cambia de médico o de abogado, ¿no? Entonces, para uno ya tener un feedback. Una vez conociendo esos dos aspectos, entonces iría comenzando por la educación financiera y el análisis de las necesidades particulares de esa persona. Esos serían los primeros pasos. Si no, sería muy irresponsable que yo dijera que voy a invertir $10 o $200 sin conocer el perfil de riesgo, sin conocer si alguna vez en su vida ha tenido un asesor financiero y sin saber si tiene un plan financiero por escrito o no lo tiene. Incluso eso parece que es muy difícil o complicado, pero algo que sí toda la gente suele tener es un presupuesto. Claro. Entonces, saber si lleva un presupuesto de ingresos y de gastos, o al menos si cuando va al supermercado apunta qué es lo que va a comprar para no comprar otra cosa. Por lo menos. Por lo menos, sí. Y eso que acaba de decir es muy frecuente. La gente llega, se da cuenta que compró lo mismo que ya tenía en la cena. Hay una hora que yo voy a acotar antes de irnos, que es muy cierto la lista del supermercado. Porque yo con lista, y voy a hablar de montos, algo sencillo, apuntando lo que necesitaba, fui al súper y gasté 30,000. Sin lista, gasté 60,000 y si acaso la mitad de lo que necesitaba llegué a la casa. Claro. Entonces, es importante ser un vas poquito con hambre, ordenado. Compras puras cosas, puras golosinas. Puro antojo. Para algunas personas la primera asesoría es que coja un cuaderno, agarre un cuaderno y anote todo lo que gasta en un día. Y parece mentira, pero ¿cuánto vale un café en Starbucks? ¿O cuánto vale un café? 5,000 pesos. Ajá. ¿Y eso en dólares cuánto es? $10. Y si lo multiplicas por un mes. Ahí está. Un montón. Y por un año. Entonces, pero no da igual que lo ponga al 3% como expliqué, que aquí para finiquitar tengo al 3% de 30 años a 65 años,
usted va a tener $148.680, pero al 6% va a ser $286.370, y al 12%, que agárrense de la silla, A ver, va a ser $1.300.000. Entonces no es que se multiplica porque se multiplica la tasa, sino que es exponencial. Y definitivamente enseñar el interés compuesto es imprescindible, que desde un niño sepan lo que es el interés compuesto. Bueno, como dijo don Rafa Belargut, el tiempo es ese activo que nos puede hacer crecer el capital que tenemos, pero con tiempo y con disciplina, con dedicación, con estudios. No hay fórmulas mágicas, hay cosas que se pueden hacer y hay que tomar la acción ya. ya o mañana, pero tómela. Sin embargo, hay una excepción. Adelante. Los griegos tenían dos tipos de forma de hablar del tiempo. El tiempo cronos, que es el que tú te refieres, Correcto. pero el kairos. El sí, kairos es la oportunidad de hacer algo. Exacto. Si surge otra oportunidad, como que crean algo como el Bitcoin y usted la entiende, usted puede pasar a ser no millonario, billonario. Sí. En este mundo hay oportunidades de personas que comenzaron en el garaje de su casa con una idea y un sueño muy grande, como la gente de Hewlett Packard, como la gente de Microsoft, como la gente de Apple. Ellos comenzaron de cero y no siendo graduados desde el garaje de su casa. Claro. Y han creado imperios, y las empresas más grandes hoy en día no son las que eran antes, petroleras, Saudi Aramco, la General Electric o la Ford. Las más grandes hoy en el mundo son empresas tecnológicas que tienen muy poco tiempo, como Amazon, por ejemplo, Apple, Microsoft, Nvidia también. Entonces, hay que aprovechar las oportunidades que sí pueden surgir, pero en definitiva, la buena suerte ocurre cuando se juntan la preparación con la oportunidad, que es el kairos. Entonces no es que yo tuve buena suerte, sino que estaban conjuntas esas dos situaciones. Se trabajó para llegar a construir esa buena suerte. Bueno, nosotros también hemos dicho que hay que juntarse con la gente correcta. Si usted tiene una meta y quiere llegar a esa meta, júntese con gente que ya logró la meta, que va en camino para la meta, que tiene la misma meta que usted, porque de lo contrario, pues va a ser medio Y complicado. para eso hicimos este programa del asesor, para hablar con personas que te pueden guiar y que te pueden llevar a esa meta financiera o emocional que tengas en el tiempo. Nos vamos. Don Muy Rafael. agradecido por la invitación. Qué bonito que en Costa Rica la gente se puede educar por personas locales muy bien preparadas y lo pueden asesorar. Muchísimas gracias. Don Juanjo, nos vamos. Nos vamos, nos ganó el tiempo. Nos ganó el tiempo. En eso quedamos. Quería decirle a don Rafa, muchas gracias por la asesoría. Ese numerillo, 1.3 millones, suena muy bonito. Vamos a ver si nos educamos un poco. Nos vamos. Muchísimas gracias, don Rafa. Buenas tardes. En eso quedamos. En eso quedamos. Y fuera. Don Rafa, muchas gracias. Suave. Listo. Se grabó, porque a veces que uno hace todo y no se graba nada. Sí. Por eso tenemos un montón de backups, porque viera su amigo Juan que fue Yo grabé 53 minutos. Mira, a mí me pasó, ya a mi edad se me olvidan muchas cosas. El otro día hice un video y yo los hago en Zoom y los pongo a grabar. Claro. Entonces no lo puse a grabar. Por puta. Entonces hice la segunda vez y en el computador no había espacio suficiente. Se paró. Entonces a la tercera vez fue la vencida, ¿no? Entonces perdí el ritmo que llevaba durante la pandemia, que cada día hacía un episodio y no tenía problema. Don Rafa, nosotros pedimos una de esas prestada, pero grande, una mixer de eso. Una grande, sí. Prestada, grande, no la quemé. La puso mal y la quemó. De pinches para otro oficio, ¿no? Por huevón, pues está pidiendo horas prestadas.